Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Cuba posee un marco legal que respalda la inversión extranjera directa como elemento catalizador para el desarrollo económico del país. En los últimos años, la nación caribeña ha consolidado negocios gracias a atractivos como su estabilidad política, social y jurídica, la existencia de un personal altamente calificado y una ubicación geográfica favorable. En el nuevo contexto mundial marcado por la incidencia del virus SARS-CoV-2, Cuba cuenta además con un sólido y gratuito sistema de sanidad pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que garantiza y protege la salud de todas sus fuerzas de trabajo. El gobierno de los Estados Unidos mantiene hacia Cuba una retórica agresiva y una política dirigida a subvertir el sistema político, económico, social y cultural de mi país. El elemento esencial y definitorio de la relación bilateral sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la economía cubana con el propósito de generar penuria y alterar el orden constitucional. Se trata de una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. Consiste en el sistema de sanciones económicos más abarcador y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno. A pesar de estas sanciones que han pretendido asfixiar la economía cubana por más de 60 años, en la actualidad inversionistas de varias latitudes continúan apostando por Cuba. Desde abril de 2014, tras la aprobación de la Ley de Inversión Extranjera en Cuba, se han registrado 45 negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel por unos 2.600 millones de dólares y otros 149 acuerdos se han firmado en el resto del país, todo lo cual computa un compromiso de inversión total entre el 2014 y el 2019 por más de 8.000 millones de dólares con empresarios de 35 países. Solo entre octubre de 2018 y el mismo mes del 2019 se acordaron 25 nuevos negocios por 1.700 millones de dólares. Justo en el año 2016, durante su estancia en La Habana, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconocía que ambos países podían ser socios comerciales. So I'm here today to say that America wants to be your partner. Around this visit, American companies are moving ahead with new commercial deals. GE is going to sell more products here, from aviation to energy technology. Kleber will be the first U.S. company to build a factory here in more than 50 years. They're going to build tractors for Cuban farmers. Starwood will become the first U.S. hotel that operates here in nearly 60 years. And Marriott plans to come as well. And they'll help train Cubans in the hospitality industry. The first Carnival cruise is expected to pull into Havana in May. And I will keep saying it every chance I get. One of the best ways to help the Cuban people succeed and improve their lives would be for the U.S. Congress to lift the embargo once and for all. Pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cambió la estrategia del gobierno de ese país hacia Cuba. The previous administration's easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime. Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. Y frente a una representación de la comunidad cubana en Miami, Donald Trump rubricó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, que disponía, entre otras medidas, la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad, el endurecimiento de las restricciones al comercio y el incremento del cumplimiento de las leyes estadounidenses, en particular las normas relativas al bloqueo económico contra la nación del Caribe. The Trump administration is proud to announce several further measures we are adopting to reverse the consequences of the disastrous Obama-era policies and finally end the glamorization of socialism and communism. ¿De qué se trataban estas medidas?
pues de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, una legislación aprobada por el Congreso norteamericano en 1996 que contempla la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba. Una norma jurídica que convierte en letra viva el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana. Durante la propia administración de William Clinton y luego las de George W. Bush y Barack Obama, mantuvieron suspendidas ese capítulo, en parte debido a la oposición de la comunidad internacional y en particular de los países europeos con inversiones en Cuba desde hace décadas. La ley Helms-Burton en su conjunto es un desafío mayúsculo para la relación bilateral. Esta ley establece como obligación que el gobierno de los Estados Unidos tiene que perseguir cualquier transacción económica y financiera de Cuba en cualquier parte del mundo. Establece además que el gobierno de los Estados Unidos tiene por ley que destinar programas millonarios a la promoción de la subversión en Cuba. En primer lugar, es importante tener en cuenta que esta es una ley hasta cierto punto atípica, si queremos llamarle de una manera educada. Es una ley que tiene un propósito claramente político, y que en particular el título 3, la activación del título 3 persigue claramente, y no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo ha reconocido el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional, persigue afectar al gobierno de Cuba a través de la inversión extranjera, limitando la inversión extranjera y el comercio exterior. I'm announcing that the Trump administration will no longer suspend Title III. Effective May 2nd, the right to bring an action under Title III of the Libertad Act will be implemented in full. Any person or company doing business in Cuba should heed this announcement. El título 3 es muy específico y el título 3 lo que plantea es que se puedan tomar acción ante demandas que se presenten en tribunales de los Estados Unidos por las supuestas nacionalizaciones de las propiedades norteamericanas en Cuba. Todo el tema bancario pasa por Estados Unidos, el comercio internacional de alguna manera te está vinculado con empresas, con productos de los Estados Unidos, con servicios de los Estados Unidos y por tanto eso puede evidentemente convertirse en un elemento para que muchas empresas no tengan en cuenta a Cuba como un posible socio comercial. Pero efectivamente tiene un impacto disuasorio. Hay muchos, no tenemos calculados cuántos, que querían venir y han esperado. Hay otros negocios que estaban a punto de concretarse y los inversores extranjeros dijeron, vamos a esperar, o tengo negocios también en otros países y esto pudiera afectarnos. Desde el sur de la Florida, el senador Marco Rubio, como parte de la comunidad anticubana, ha presionado al Ejecutivo norteamericano a favor de una postura cada vez más férrea hacia la isla. Yo creo que es imposible argumentar que prevenir que una persona pueda demandar en una corte norteamericana a una compañía de bienes robados, que eso ayude a la democracia. Todo lo contrario. Está bien diseñado. Este bloqueo del que estamos hablando ahora no es el bloqueo de hace 60 años a Cuba. Es un bloqueo en que los asesores, el club de Miami de asesores del señor Trump, se han empeñado realmente en hacer daño a la economía cubana y hacerla colapsar. La ley Helms-Burton es una norma jurídica que busca surtir efectos fuera de los Estados Unidos. Esto marca la intencionalidad de surtir efecto en situaciones que nada tienen que ver con los norteamericanos, pero para cumplir un fin político de los Estados Unidos, que es precisamente limitar al máximo la entrada de dinero, de recursos monetarios por parte de nuestro país, basado en el turismo, en la inversión extranjera, y como dicen el título 2, pues realizar todas las acciones de cambio y de transición en nuestro país para un sistema al cual ellos llaman más democrático. La extraterritorialidad en sí misma no es ajena al derecho, ni al derecho interno ni al derecho internacional. Lo que Estados Unidos no puede es imponer ese régimen de relaciones, ni a Cuba ni a terceros países. Puede pretender influir, pero no puede hacerlo a través de medidas de presión económica, que es precisamente lo que resulta no solo el bloqueo, sino específicamente el título 3 de la ley Helms-Burton. Es una ley concebida justamente para que no pueda haber una mejoría en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Esto está escrito con plena claridad en el título 1 de la ley
que establece una serie de condiciones que son imposibles de cumplir. Una de ellas sería que Cuba renunciara a su soberanía, que Cuba permitiera que el destino del país estuviera en manos del gobierno de los Estados Unidos. Cuba declaró ilícita la ley Helms-Burton desde el propio año de su aprobación. La Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas de 1996 describe como inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno a la ley Helms-Burton. Tenemos otras garantías, sobre todo en el medio de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton. Tenemos otra garantía que es la ley 80 de reafirmación de la dignidad y soberanía del año 96, que lo primero que hace es que dice que es nula la ley Helms-Burton en Cuba, pero después de eso sí le dice cómo damos garantías a los inversores extranjeros, qué información debemos darle, qué tipo de protección se le da, y todo eso hace que acompañemos de alguna manera en este momento más crítico, donde se ha puesto en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton, y de hecho se ha hecho efectivas, esas garantías se están haciendo efectivas porque estamos dando protección en este minuto a los inversores extranjeros que están establecidos en Cuba. Que es contrario al derecho internacional, la aplicación extraterritorial de una legislación. Estados Unidos puede hacer la legislación que quiera y aplicarla en su territorio, pero lo que no puede es pretender aplicarla a los demás países de la comunidad internacional. Nosotros tenemos unos intercambios de 2.600 millones de euros en el año 2018, como digo, un tercio del comercio exterior de Cuba. Exportamos 2.200 millones de euros y compramos productos cubanos por valor de 400 millones de euros. España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos. La invitación del jefe de Estado, el presidente Miguel Díaz-Canel, por supuesto, fue muy importante y una muy buena señal para todas las empresas que trabajan en Cuba, que tienen negocios en Cuba, que están interviniendo en Cuba desde hace muchos años. El encuentro empresarial ha puesto de manifiesto el interés, de nuevo, por invertir en la isla. Por lo tanto, compromiso de las empresas españolas en las inversiones en las islas y permanencia de continuar invirtiendo en estos ámbitos. No se han aplicado ninguna ley, simplemente han amenazado con una ley. Nosotros seguiremos trabajando como si nada pasara. Buscaremos la forma legal, insisto, con lo cual nos podemos sentir un poco más protegidos, pero seguiremos trabajando exactamente igual. No tengo ningún tipo de intención ni de irnos, ni de modificar ningún plan. En medio del contexto de recrudecimiento del bloqueo y de la persecución implacable que el gobierno de Estados Unidos tiene en este minuto contra Cuba, hay un grupo de oportunidades de negocios al final y de potencialidades que tiene esta isla que son distintas a las que ofrecen incluso otros países de la región para atraer capital extranjero. Es decir, tenemos las potencialidades y de hecho así se está demostrando por varios inversores que se han establecido a lo largo de estos años. Pero lo que reitero es que sí podemos y que lo hemos logrado y que a pesar del empeño milimétrico y semanal que tiene el señor Trump por afectar la economía cubana, no lo va a lograr.